Hola a todos. Algunos de vosotros preguntáis en las opiniones, comentáis que por qué tienen ese tipo de licencia los políticos, por qué hay tanta incoherencia entre lo que decimos gente como los que podemos ser Reflexiones de un Galeno u otros canales que intentan analizar la realidad actual y lo que dice el gobernante. ¿Por qué hay ese salto? ¿Por qué hay esa incoherencia? Pues posiblemente porque el que gobierna tiene unos intereses particulares. Os voy a traer hoy dos ejemplos muy recientes, totalmente de actualidad. Primero lo que hizo Biden estos días atrás y lo que hizo ayer. Y luego voy a analizar un poco la situación del gobierno de España. Voy a intentar ser lo más objetivo posible, aunque hay cosas que te hierven la sangre y es difícil ser objetivo. Pero si nos atenemos solamente a hechos, es un hecho que la administración Biden ha cogido, y analizo la administración Biden por la repercusión que va a tener en toda la economía mundial y particularmente de forma negativa sobre la de Europa. La administración Biden dijo hace unos días que la valoración a futuro respecto al crecimiento, destrucción de empleo, pago de deuda, iba a ser lo suficientemente buena como en Estados Unidos, como para que la Fed, la Reserva Federal, pudiese subir los tipos de interés, aumentar el precio del dinero y controlar de alguna forma la inflación, esa inflación que se está comiendo a los Estados Unidos y que también se está comiendo a Europa. Bien, esa medida, cierta o incierta, con datos que han valorado, por ejemplo, la capacidad de pago de deuda, más de 20 millones de familias no han sido capaces de pagar la factura de la energía y han tenido que aplazarla, y sabéis que en Estados Unidos prácticamente todas las familias que tienen hijos estudiando en la universidad se subvencionan a través de unos préstamos estatales. Vale, pues lo que acaba de hacer Biden hace unas 24 horas ha sido decir que condona 10.000 euros de esa, 10.000 dólares de esa deuda a los estudiantes que una vez que tienen su empleo tienen que empezar a pagarla. Esto evidentemente es una medida inflacionista, porque está bajando de alguna forma, de forma muy particular a un segmento poblacional que son potenciales votantes, el precio de su dinero. Y por lo tanto esa medida, bajo cualquier prisma, es una medida inflacionista. Si hace 48 horas, 72 horas, toma una determinación de obviar cierto tipo de datos para que tu análisis a futuro, adentro de unos meses, sea de crecimiento del Producto Interior Bruto, de no destrucción de empleo, de un escenario que favorece que la Reserva Federal suba los tipos de interés, frenando la economía, intentando controlar la inflación, como 24 horas después toma una medida en un sector poblacional muy concreto de dar 10.000 dólares para que paguen esos préstamos universitarios, que me parece muy bien que los paguen, pero es totalmente contradictorio. Es un sin Dios. ¿Por qué? Porque vienen las elecciones de medio plazo. Estas elecciones que tiene Biden en las puertas, que estadísticamente no le van a ser favorables, que aunque ha mejorado algo su popularidad, no es lo suficiente como para garantizar su continuidad, resulta que la vamos a comprar con dinero. No es Estados Unidos, traigo Estados Unidos porque es Estados Unidos lo que ahora, en ciernes, lo que acaba de hacer Biden es un contrasentido absoluto y por supuesto un perjuicio al pueblo americano, ya que si establece una secuencia de actuación económica y un plan, una hoja de ruta de actuación, ¿cómo te contradices 24 horas después para beneficiar un sector de votantes determinado? Bueno, eso se hace en muchos países y en España somos expertos en hacerlo, da igual el gobierno que haya estado, en comprar votos a través de este tipo de maniobras que la hay de todos los colores y todas las formas. Pero fijaos el nivel de irresponsabilidad. Maquillo los datos como me da la gana, establezco una estrategia que además va a arrastrar a Europa entera, porque cuando la Fed suba los tipos de interés, Europa va a seguir haciendo exactamente lo mismo, su frenazo a la economía, por otro motivo, en otro contexto, de otra forma, pero perjudicando a la economía, intentando bajar la inflación de alguna forma. Corramos un tupido velo con los Estados Unidos. Gobierno de España, 140.000 millones de euros de Europa en ayuda, de los cuales 70.000 son orgánicos directamente a la economía de calle, a la pequeña y mediana empresa, a las pymes, que constituyen aproximadamente 3.600 millones de pequeñas empresas que sostienen el 85% del tejido empresarial, mientras que por encima de 300, 400 trabajadores
hay unas 4.000 empresas. Bien, de esos 70.000 millones que de forma orgánica deberían de llegar a las calles, a quien lo necesita, resulta que han llegado la escalofriante cantidad de 0 euros. Unos 68.000, casi 70.000 millones sí van a subvenciones estatales que el Estado reparte como entiende que debe repartir a sus amigotes. Y por lo tanto, una compra oculta de voto. Bien, bueno, pues esos 68.000 se han llegado al Estado y esos se están repartiendo, el Estado sabrá cómo. Y digo el Estado sabrá cómo, porque si nos vamos a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se hizo basándose en un crecimiento estimado del 6%, en contra incluso del criterio del Banco de España, quien estimaba que ese crecimiento no se iba a dar de ninguna forma. Esto es como cuando tú vas al banco y pides dinero y te dicen, enséñeme su nómina, y vamos a hacer una inferencia a futuro de si su contrato, ese que posibilita que usted tenga la nómina todos los meses, lo va a mantener en el tiempo. Y en base a eso hacemos una estimación de lo que usted puede pagar de deuda. Vale, el gobierno endeudado hasta las manillas, con una deuda por encima del Producto Interior Bruto, resulta que hace una valoración de crecimiento de un 6%. Ahora resulta que estamos entrando en recesión posiblemente en el tercer trimestre, 0,2% de contracción de la economía y el gobierno sigue diciendo que vamos a crecer un 4%. Aunque fuese un 4 ya no es un 6. Los presupuestos no se sustentan para nada en la previsión económica que hizo el gobierno en su momento, ni en la que hace ahora y por supuesto la que hacen la Agencia Independiente de Valoración, que también son gubernamentales. Ni siquiera Hacienda hace esa valoración, hablando de la destrucción del tejido económico y sobre todo empresarial de pequeña y mediana empresa de este país. Las cifras que nos muestran son magníficas, pero la realidad es que vamos a entrar en recesión y que va a haber una contracción de la economía en cuestión del marco contextual de toda Europa y en particular de España, que somos el número 27 en recuperación de pequeña y mediana empresa detrás de Grecia, es decir, detrás de nosotros no hay nadie. ¿Por qué se hace este tipo de valoraciones? Con un afán populista y viendo en el futuro las votaciones. ¿Por qué se hace todo este tipo de maniobras? Porque al fin y al cabo lo que vemos es que en los gobiernos en general parece que ellos no perciben la realidad de lo que sucede. Sí, la perciben perfectamente, ellos tienen toda la información necesaria. Tienen a Indra, en el caso de España, una de las mejores empresas a la hora de hacer valoraciones estadísticas. Lo tienen todo, tienen el CNI, tienen todo para saber qué está pasando en su país. Pero posiblemente los intereses particulares de los que gobiernan y los intereses de la sociedad, sea quien sea, no coinciden. Y son oportunistas, son parásitos de la sociedad, porque al fin y al cabo el que paga es el ciudadano de a pie, no el ciudadano de a pie, el ciudadano de a pie que aporta, que trabaja, ya sea trabajador, empresario o alguien que pasaba por allí. Esa es la realidad. Nosotros podemos ver unas cifras mostradas por los que gobiernan que van a ser directamente proporcionales a sus intereses y totalmente tangenciales a lo que no les interesa. Por eso es importante controlar la información, por eso es importante controlar todas las vías de comunicación que sean posibles, para que la información que le llegue al que paga amortigüe o amordace su criterio, su visión crítica de lo que está haciendo el gobernante. Ese es el mundo en el que ahora nos movemos. Vamos a una crisis muy grande a nivel económico, un verdadero tsunami económico que va a dar una bofetada de realidad a millones de familias en España, en Europa y en el mundo entero, con una irresponsabilidad, bajo mi punto de vista, de los que nos gobiernan, también sin precedentes y proporcional al problema que se nos viene encima. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.